Ya se lo adelantábamos, este lunes por octavo día consecutivo siguieron los trabajos de comparecencias de los aspirantes a comisionados del IFAI. Cabe recordar que, de acuerdo con los lineamientos, los aspirantes cuentan con 5 minutos para su exposición de motivos y además otros 20 para preguntas y respuestas de los senadores. A continuación vamos a ver las presentaciones de este inicio de semana. El primer aspirante fue Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Se pronunció ante las Comisiones Unidas por avanzar fuertemente en una alianza estratégica entre el sector público, privado, medios de comunicación y, por supuesto, sociedad civil para fortalecer la transparencia. Me parece que podemos resolver muchos de los problemas que va a tener el IFAI, el nuevo IFAI, apostándole fuertemente al gobierno abierto y a la transparencia proactiva, no solamente en el ámbito estatal, sino en el ámbito local. En su turno, Angélica Nava Serrano sostuvo ante los legisladores de las Comisiones Unidas que la capacitación constante en materia de derechos humanos para todos los sectores de la sociedad constituirá en gran medida a la cultura de la transparencia. El fomento en los individuos del respeto a los derechos humanos, interiorizado desde los primeros grados escolar, reforzado en cada grado de su formación académica, puede generar un cambio positivo en nuestra sociedad. El aspirante José Eleodoro Rivas subrayó que el nuevo órgano garante de transparencia debe poner especial énfasis en transparentar todas las acciones de gobierno, así como de cuidar los datos personales y la información clasificada de los ciudadanos. Recaudar información referente a las adquisiciones, obras realizadas desde su licitación y su asignación, la firma de contratos, firmas de garantía y su realización hasta la entrega de lo que se adquiere. Gustavo Haddad Santiago expuso ante los senadores que el órgano garante deberá mantener sus labores apegadas a los principios constitucionales en materia de derechos humanos y transparencia. Asimismo, sus resoluciones deberán ser fundadas y motivadas con suficiencia. Yo creo que con este principio se puede llevar a cabo la cultura de la transparencia, y esta cultura de la transparencia podrá ser aterrizada en la gestión gubernamental, en la administración y vigilancia de sus archivos gubernamentales. Mario Sila de la Garza subrayó ante los senadores de las Comisiones Unidas que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son herramientas indispensables para combatir a la corrupción. Todos queremos un país en el cual el gobierno, los políticos, los negocios y la sociedad civil y la vida diaria de la gente estén libres de corrupción. Pongámonos todos la meta de emparejarnos a Chile o al Uruguay, que México sea el lugar 20 en el ranking de corrupción y no el 106. El aspirante Marco Antonio Loaiza afirmó que el objetivo del órgano garante es equilibrar las necesidades ciudadanas de transparencia con el trabajo de las instituciones públicas. Habló también de los retos que deberá de enfrentar el nuevo IFAI. La misión inmediata que deberán afrontar los comisionados del nuevo organismo y del que debemos estar conscientes quienes aspiramos a ocupar dicho cargo es el de evitar divisionismos y discordias, para generar condiciones de gobernabilidad a partir de las cuales se afirme la autoridad del órgano. El aspirante Cruz Guillermo Rivera Domínguez sugirió a los senadores de las Comisiones Unidas que se emprendan reformas que posibiliten la simplificación de trámites para recaudar la información con objeto de que la sociedad no se enfrente a un procedimiento lento y tortuoso. Es tan importante que hay que buscar que se convierta en una política pública que incluya cambios a la normatividad, que incluya reformas verdaderas a las leyes aplicables. El aspirante Juan Alberto Galván centró su participación en los logros de la reforma constitucional en materia de transparencia, la cual fue resultado, dijo, de alto consenso entre las fuerzas políticas en el Congreso y aumenta la participación de organizaciones de la sociedad civil. Lo que sin duda hace que la presente reforma constitucional sea una de las más importantes en la presente legislatura, por la voluntad con la que se construyó el nuevo andamiaje del organismo garante en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. El aspirante Rodrigo Alfonso Morales sugirió a los senadores adaptar diversas disposiciones legales para adecuarlas al espíritu de la reforma constitucional en materia de transparencia y así fortalecer aún más las facultades del órgano garante.
Uno que ofrezca lineamientos precisos respecto de cada uno de los sujetos obligados y que de esa manera oriente el cotidiano accionar de los mismos y ordene las deliberaciones del órgano garante. Otro de archivos que genere criterios de captura y clasificación que permita abatir la cantidad de información supuestamente inexistente. El aspirante Enrique López Ocampo afirmó que otro de los retos del nuevo órgano garante de la transparencia es difundir y fortalecer la cultura de la rendición de cuentas en otros espacios. Propongo que el IFAI tenga como objetivos de trabajo facilitar y garantizar el acceso a la información pública, promover con campañas la transparencia, acercarse a las comunidades indígenas, muy olvidadas por cierto, a pueblos y comunidades alejadas de las grandes ciudades. El aspirante a comisionado Manuel Alejandro Guerrero cerró el turno de comparecencias matutinas. Dijo ante los senadores de las Comisiones Unidas que el nuevo órgano garante deberá diseñar mecanismos para fortalecer la cultura de la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida nacional. Como acciones concretas, estaría yo pensando en fortalecer aún más los vínculos con organizaciones de la sociedad civil, no solo aquellas organizaciones interesadas en el tema de transparencia, sino también aquellas organizaciones que trabajan con sectores vulnerables en lugares remotos, con población rural. Luego de un receso, continuaron en el Senado de la República las comparecencias de los aspirantes a comisionados del órgano autónomo garante de transparencia y protección de datos personales. El turno tocó a Miguel Cobian Andrade, quien propuso la creación del programa Líderes de Transparencia, a fin de que el IFAI brinde información socialmente útil. ¿Quiénes serían los líderes de transparencia? Serían los estudiantes de universidades que están por concluir sus estudios en ciencias sociales y que podrían hacer su servicio social en distintas dependencias y entidades y formando grupos podrían convertirse tanto en orientadores de los ciudadanos para ejercer este derecho como en vigilantes al interior de cada entidad. Héctor Calleros dijo que la reforma en materia de transparencia enmarcó una serie de retos a los que el IFAI se enfrentará como organismo autónomo. De ahí que su plan de trabajo incluye acciones para su eficaz funcionamiento. Mi plan de trabajo promoverá el desarrollo de los sistemas y mecanismos de protección de datos en posesión de particulares. También en promover la cultura de la protección de datos personales, sobre todo en menores de edad y jóvenes. Bueno, posteriormente Rubén Minuti dijo que en el caso de ser nombrado comisionado del IFAI, sus acciones se encaminarán a la construcción de un organismo preventivo, innovador, conciliador, pragmático, justo y austero, así como productivo. Pensamos interpretar con base en principios, como lo hemos hecho desde hace más de 10 años, pues son la esencia de nuestro sistema de valores. Buscar mayor certeza y seguridad jurídica, sentar precedentes interpretativos con base en los principios y derechos rectores, a saber, máxima publicidad, pro persona y autonomía entre los primeros. Por su parte, Salvador Guzmán se refirió a las reformas constitucionales en materia de transparencia. Indicó que la legislación secundaria contempla grandes retos jurisdiccionales, sobre todo lo relacionado con las resoluciones del nuevo organismo autónomo. Estamos en un parteaguas institucional y además nos lleva a que este desarrollo normativo tiene que estar armonizado con los principios del artículo 6º constitucional, con los artículos, lo que establece el artículo 1º constitucional en materia de interpretación de los derechos humanos, así como la reforma en telecomunicaciones. Carlos Alberto Lara señaló que los nuevos comisionados deberán sumar esfuerzos en consolidar una política digital para el acceso a la información con el propósito de lograr continuidad en todo aquello que hasta ahora se ha generado en el IFAI, y explicó lo siguiente. Una política digital de acceso a la información, subrayando que no se trata de digitalizar la burocracia, que es en parte lo que se ha venido haciendo en muchas instituciones y en muchos gobiernos. Fernando Batista explicó que desde el IFAI se debe promover la importancia del derecho humano a la información y reforzar así el sistema de archivos, protegiendo siempre la privacidad de los usuarios. El aspirante enumeró así los retos del instituto.
Hacer efectivos los procedimientos de sanciones por las infracciones previstas en las leyes para aquellos sujetos obligados que no cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y de protección de datos personales. Luis Miguel Cano dijo que aunque la ciudadanía es más participativa debido a nuevos derechos constitucionales, aún hay pendientes en materia de acceso a la información, de ahí que su plan de trabajo vaya encaminado a fortalecer este aspecto. El primer reto es promover una cultura de la transparencia que verdaderamente sea proactiva para parte de las instituciones, pero que beneficie en la vida concreta a las personas. Y cuando digo a las personas, digo a todas las personas, no nada más a las personas especialistas o que tienen la capacidad de estar en una organización civil y concentrarse en estos temas. Juan de Dios Barba dijo que su plan de trabajo coloca la rendición de cuentas y cultura de protección de datos como la mejor herramienta al combate a la corrupción, apoyadas, claro, con la creación de un observatorio de la transparencia. Propongo el establecimiento de un observatorio de la transparencia que nos diseñe un ranking, nos dé a conocer un ranking de cumplimiento de las diferentes entidades que están obligadas y establecer entre ellas una competencia. Alfonso Oñate Laborde señaló que el diagnóstico de las reformas 2007 y 2014 es asimétrico debido a que hay retos fundamentales. Asimismo, explicó que una de las características que debe tener el organismo de transparencia es el consolidar la institucionalidad colectiva. Explicó que esta reforma y el posterior funcionamiento del organismo deben estar supeditados al artículo 1 de la Carta Magna. Y quiero creer que en esta reforma del 2014, en la cual estamos inmersos y que se publicó su primera parte el 7 de febrero, debe de continuar precisamente con estos criterios fundamentales que está dando el artículo 1. Se requieren de estrategias y de programas que, además de garantizar los derechos de acceso a la información, creen conciencia ciudadana. Así lo expresó Cid Durán, quien explicó que estamos en un momento histórico donde se debe prever el respeto a los derechos humanos en la protección de datos personales. Estamos hablando de derechos humanos. El dejar la protección de datos personales en posesión de particulares en organismos distintos o simplemente mediadores generaría desigualdad e incertidumbre para la persona. Finalmente, María Patricia Cursin habló de la importancia de garantizar el acceso a la información de todas las comunidades del país a partir de la homologación de indicadores y criterios que contribuyan a garantizar el ejercicio de este derecho de acceso a la información. Preocupémonos por llevar las tecnologías de la comunicación e información a cualquier municipio o comunidad, tal y como se establece en el artículo 6 constitucional, para que haya acceso fácil y expedito a datos y documentos que sean del interés o de utilidad para cualquier persona. Que se transparente todo uso de recurso público